El huracán María, el más devastador en la historia de Puerto Rico, llegó a nuestra isla el 20 de septiembre de 2017. Mi primera impresión cuando llegué fue de tristeza, fue de dolor. Todo el trabajo que se había hecho se perdió. Lo más difícil para mí en esta experiencia del huracán, con el huracán, fue conseguir comida para mi familia. Eso fue, yo diría, que lo más difícil. Porque no es que ya podía ir un momentito al supermercado que me quedaba más cerca de casa y comprar lo que yo necesitara. Era lo que hubiese en el momento. Había veces que no había nada. El huracán llegaba al otro día, porque ya los pronósticos así lo indicaban, y me fui de viaje. Ese momento, al decidir irme de viaje, no sabía lo que uno iba a sentir cuando estuviera lejos del país. Así que yo, mientras estaba en el avión rumbo a Europa, porque yo iba para España, solamente pensaba, yo no dormí en ese viaje, porque era en el justo momento en que estaba ocurriendo el huracán, ya yo lo sabía. Así que fue un viaje muy difícil para mí. Televisores allá en España, yo dije que esto fue un desastre. Yo me impacté, o sea, yo estuve llorando, yo lloré en ese viaje. Ha sido un viaje bien para mí, era un viaje familiar y fue bien difícil. Comenzamos en Arecibo, pueblo por donde salió el huracán cuando ya había desatado su furia sobre todo el país. Allí, la Universidad del Este sufrió la pérdida de su centro educativo más joven y moderno. Ese evento del huracán María que nos azotó aquel miércoles 20 de septiembre nos detuvo en cierta manera en el tiempo. No obstante, en nuestras casas, yo como director de este centro universitario y los compañeros añorábamos llegar al centro, cada uno en nuestras casas. Queríamos llegar a nuestra segunda casa, que era nuestro centro universitario de Arecibo. Lógicamente, llegado el 20, pudimos llegar. Yo en mi caso vivo en Utuado, el compañero Iván Vélez Montero, también residente en Utuado. Hicimos malabares para llegar temprano en la mañana, y a eso de las 10 de aquel viernes nos encontramos aquí, justo en este estacionamiento, para no solamente ver las condiciones del centro, sino preguntar qué era de nuestros compañeros. Lo cierto es que cuando di una vuelta rápida alrededor de la estructura, los daños no eran aparentes, no se veía ningún tipo de daño estructural, pero para sorpresa mía, Iván me abraza y con lágrimas en los ojos me dice: todo está destruido. Aquello, sin lugar a dudas, cambió más allá del evento. Pensé en los compañeros de trabajo, en los estudiantes, pensé en el futuro, y lo que Iván nos decía, en realidad, todo estaba destruido. En efecto, una primera entrada a la estructura demostraba que los daños eran catastróficos. La cantidad de agua inmesurable había afectado en el piso, 3 pulgadas de agua. No había un área donde no se hubiese afectado, las oficinas administrativas. Llegar a los escritorios de mis compañeros, que 5 días antes nos habíamos despedido hasta con sonrisas y con la esperanza de que el centro más moderno del sistema universitario Ana Geméndez estuviese protegido. De hecho lo estaba. Y verlo afectado en esta magnitud, eso nos impactó. Cada día fue un proceso de aprendizaje para nosotros sobre una experiencia que no queremos repetir jamás en la vida. Llegué a la institución el lunes 25 de septiembre con mucha dificultad. El huracán fue aproximadamente un miércoles. Yo creo que ya el viernes estuvimos allí evaluando lo que había pasado. De más está decirte que fue sorprendente cuando llegamos sobre todo a la UMED, que fue la primera que visitamos. Posteriormente visitamos las demás. Pero en el estatus que encontramos, los campus y nuestros edificios, fue sorprendente. Me detengo en la Universidad del Este porque estoy cerca ya de camino, ¿verdad? Y digo, déjame mirar los pitirres, a ver cómo quedaron. Y de momento, cuando llego a la Universidad del Este, digo, wow, aquí sí pasó María. Los árboles en el medio, no se podía entrar a toda la institución. Los pasillos estaban destrozados, pues son pasillos abiertos. Miraba a los asociados que habían llegado, a los pocos asociados, ¿verdad?, que se habían reportado, y tú le mirabas las caras de momento a los asociados y reflejaban un sentido como de
de aquí pasó algo grande, pero aquí estamos nosotros. Yo llego aquí a la universidad aproximadamente a la 1 de la tarde de ese viernes 22 de septiembre. Nunca voy a olvidar ese primer recorrido por esos pasillos centrales de la universidad, mirando a los pasillos laterales o los patios interiores, donde la devastación que se veía era palpable en todos los pasillos. Aquella expresión que yo había hecho el día antes de que aparentemente no había pasado nada, en ese momento había cambiado completamente. La devastación que se veía en los pasillos era como si un tornado hubiese entrado y derrumbado todo a su paso. Lámparas, cámaras, los plafones, todo en los pasillos se veía, estaba en el piso en ese momento. Incluso hasta los portones de seguridad pues estaban rotos. Fueron muy profundas las huellas de María sobre nuestra tierra. Si alguien en el mundo no conocía dónde estaba Puerto Rico, se enteró a raíz del paso de este fenómeno atmosférico que nos azotó implacablemente por 16 horas. Retrocedimos en el tiempo sobre 40 años, con cifras no oficiales de muertes, el sistema eléctrico y de comunicaciones en el suelo casi en su totalidad. En ese primer recorrido de ese viernes, entré a los cuartos de comunicaciones principales precisamente por la preocupación que tenía de cómo habían terminado esos cuartos de comunicaciones principales, porque nosotros el día antes del huracán, antes de irnos de la institución, como es el protocolo en el área de informática, dejamos las áreas aseguradas, tanto los laboratorios como los cuartos de comunicaciones, se dejaron según el protocolo de tiempos anteriores, de experiencias anteriores, y nosotros pensábamos que habían quedado seguros y que con eso era suficiente para pasar la temporada como en otras ocasiones la habíamos pasado. Para mi sorpresa, cuando yo entré al primer cuarto de comunicaciones, que es el cuarto principal de biblioteca, lo que se veía allí era devastador. La rectora se encontraba fuera del país y no lograba comunicación con ella. La comunicación era bien difícil, pero me dio aliento el encontrar un gran número de asociados. Me sorprendió el gran número de asociados que estaba dispuesto a dar la mano para levantar la institución. La primera comunicación que yo tuve la tuve con la señora Carmen Ortega, que en ese momento estaba también fungiendo como vicerrectora de Recursos de Información y vicerrectora de Planta Física y Operaciones. Fue una comunicación a través de WhatsApp, que era la única forma que podíamos prácticamente comunicarnos. Y ahí ella empezó a darme información. Casi inmediatamente logré comunicación con el señor Machuca, que era nuestro director de seguridad, y ahí pues yo por lo menos sentí un poco de tranquilidad, porque al otro lado del mundo yo sabía que había gente que estaba preparándose para esa recuperación que se iniciaba desde ese instante. Empezó la carrera contra el reloj para reiniciar labores. En una de las reuniones del Comité de Emergencia Sistémico, se anunció que la fecha del comienzo de clases para nuestros estudiantes sería el 16 de octubre y que los asociados que pudieran deberían reportarse el 9 de octubre de 2017. Esa primera mirada y encuentro con los asociados me dio fuerza. Algunos se me acercaron y me decían, ¿será posible que podamos levantar la institución? Pero a la misma vez me decían, vamos a levantar la institución. Eso fue suficiente para tomar el timón y decir, vamos a levantar la Universidad del Este. Lo más difícil fue pensar
en cuánto tiempo iba a tomar la recuperación, no solo de nuestra institución, sino del país. Establecimos una oficina de operaciones en la Administración Central, en la oficina de finanzas, donde había participación de las 3 instituciones. Y entonces cada institución tenía sus tareas de cómo recoger, de cómo cortar, ¿verdad? Así que por los pocos teléfonos celulares que habían, por walkie-talkie, yendo personalmente a los sitios porque no había comunicación. Así que fue un poco complicado, ¿verdad? Tratar de, en especial nuestros centros universitarios que están, ¿verdad? Fuera de nuestro alcance más cercano. Así que, pero fue bastante complicado. Yo creo que Carmen Ortega recuerda esa primera nota mía, lo agradecida que yo estaba de tan lejos, sabiendo que estaba en buenas manos esta recuperación. Un equipo tan comprometido, tan sincronizado, que yo hasta me sorprendía cómo era posible que pudieran estar atendiendo cosas tan difíciles y que aún en el momento en que uno está en esa desesperación, podían ellos sentarse, reunirse, establecer unas estrategias. Así que yo creo, eso fue tan valioso. A nosotros siempre nos ha caracterizado como institución el mantenimiento que le damos a nuestra planta, y verla pues, destruida, devastada, sin duda alguna fue un golpe bastante fuerte, tanto emocional como físico, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿cómo atendemos este problema de ahora en adelante? De momento nosotros dijimos, aquí no va a haber clase ni trabajo por buen tiempo. Esa fue mi primera reacción inicial. A medida que nos fuimos adentrando en el trabajo, debo decir que los asociados nos respaldaron en esta labor. Nos dimos cuenta que sí era posible. O sea, el reto de la comunicación para nosotros nos movió el piso. Nos movió el piso no tener un celular, nos movió el piso no tener un internet a la mano, porque la realidad es que la época de la tecnología nos ha hecho la cosa un poco más fácil en muchos aspectos. Y nos teníamos que mover a los campus, nos teníamos que mover en el vehículo, personalmente teníamos que ir allí. Fuimos al Turabo, me recuerdo como ahora, nos tomó 2 horas de tapón para ir y 2 horas y media del tapón para regresar a Cupey. Sí, que eso fue un viaje de 5 horas para ir a ver el campus, algo que típicamente uno hace en temporada fuera de huracanes, que uno lo hace en 1 hora ida y vuelta, como mucho. Yo describo el gesto de los asociados hacia el sistema en ese momento de compromiso que lo necesitábamos, ¿verdad? Ese momento de emergencia, yo lo puedo definir como algo recíproco a lo que el sistema ha hecho por los asociados por los pasados años. El sistema es una empresa, ¿verdad?, que se fundó, una empresa familiar, que siempre está bien atenta al llamado de los asociados ante las necesidades. Así que yo creo que ese compromiso se vio latente en los asociados y fue desprendido. O sea, el asociado no puso pero, no puso condiciones para estar allí y decir presente. María sacó la creatividad de todo. Aquí fuimos creativos todos. Y fue bien bonito. Yo creo que eso de todo, María denotó un sentido de humanidad del puertorriqueño. Cuando llegamos había bastante devastación. Árboles en el suelo, ¿verdad? No había semáforo. No todo está perdido. Sí, ¿verdad? Cuando entré, uno de los enfoques que vi es que había una organización, había unos pasos a seguir. No de lleno, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad?, a entrar en cuestión de las áreas que, ¿verdad?, me distingo en el campus, sino que había una serie de pasos antes de yo, porque cuando llegué quería limpiar, recoger aquello, pero no, había unos pasos a seguir antes de yo pues enfocarme en lo que más me gusta. Lo más que me impactó es que habían bastantes escombros y el campus internamente sufrió bastantes daños, como los acústicos, las lámparas colgando. Ya el panorama que uno tenía antes de la devastación, que estaba todo organizado, al ver ese desastre, el esfuerzo que uno y cada uno de los compañeros puso ese granito de arena en el campus, al ver eso, pues un poco frustrante. Pero como vuelvo y les repito, había una expectativa de ánimo positivo, de levantar, ¿verdad?, el área, porque esto viene siendo nuestro segundo hogar. Bueno, vi la unidad.
bien importante, porque independientemente de que cada uno de los empleados de este campus dejó su familia, dejó sus hijos en sus casas, dejó muchas responsabilidades que eran prioridades, y había una organización, ¿verdad?, que inspiró, y aún el ánimo que había nos inspiró, ¿verdad?, a seguir de pie. Me vinieron muchas cosas a la mente, tanto como trabajo, si en un momento esto podía volver a ser lo que fue. Pude mantener la calma. Yo me considero una persona bastante organizada. Uno siempre tiene que ir un paso más adelante, tratar de no dejar que el agua le llegue a uno al cuello para uno tomar decisiones. Un lechón completo se dañó. Tenemos un problema que no tenemos manera de cómo botarlo, porque los zafacones no se los llevaban, porque las compañías todavía no, a lo mejor no tenían el acceso para poder entrar, salir de su trabajo, gasolina o diésel, para mover los camiones, para llevarse la basura, y tenemos ese lechón ahí que había que hacer algo con él. Tuvimos que hacer una fosa y enterrarlo, entre varios compañeros. María nos enseñó mucho también. María nos ha enseñado mucho lo que es la tolerancia, lo que es la persistencia, lo que es tener la fe de mirar y decir, esto va a quedar bien, vamos a echar para adelante. Lo más difícil para mí fue poder programarme mentalmente en dejar a un lado, dejar listo la área personal o la familia, para entonces ir al trabajo y pues empezar de cero y meter mano, como uno diría. Todos nos unimos. Fue una experiencia buena porque todos pudimos ver hasta dónde podíamos llegar. Y realmente en cuestión de limpieza, generadores, picar árboles, todos nos unimos y todo el mundo hizo de todo y lo pudimos levantar. Iniciamos los trabajos de documentación y preparación del informe de daños de toda la Universidad del Este para ser sometidos a la aseguradora de la mano de la Vicepresidencia de Operaciones, mientras simultáneamente iniciábamos los trabajos de limpieza, reacondicionamiento y mitigación. Empezamos a visitar las diferentes áreas, las diferentes unidades, fuimos a los salones, empezamos a hacer un acopio de fotografías, documentar todo lo que había sucedido, qué había que reparar. Tratamos de no tocar nada porque naturalmente el personal no estaba ni capacitado ni instrumentado para mover las cosas en ese momento. En ese momento era simplemente tener un retrato de qué había ocurrido en nuestra institución. La misma semana posterior a María, nosotros nos reunimos con nuestro broker de seguro. Hicimos una reclamación, el primer llamado, una reclamación formal. Le dijimos, aquí están estos son mis daños, vamos a iniciar el proceso. Eso nos llevó a una serie de reuniones. Que al día de hoy todavía nosotros estamos trabajando con el seguro. Nuestra reclamación estimamos que va a ser entre 25 o 30 millones en propiedad nada más. Pero nadie tenía la experiencia para trabajar con una magnitud. De hecho, ni las mismas aseguradoras en este país. A mi entender, entiendo que el seguro atendió la reclamación de la forma nueva que se tuvo que probar, porque no había un formato en la industria de seguros para atender una catástrofe como María. Esto era como una locura, teníamos que hacer de todo a la vez. Los cambios eran la orden del día, pero la disposición y el deseo de nuestra gente hacía que todo fuese posible. Nuestra prioridad eran los salones de clases en los edificios en los que podíamos prender los generadores. Esto se convirtió en un gran reto por la falta de diésel y la ausencia total o absoluta de la compañía de mantenimiento de los generadores, pues no había forma de contactarlos. Era como si el huracán los hubiese borrado del mapa de Puerto Rico. Nuestros asociados de planta física tuvieron que asumir una nueva responsabilidad y tarea: especializarse en el mantenimiento de los generadores sin haber tomado ni un solo adiestramiento y aprender sobre la marcha. Pero sobre todo, era ese inmenso deseo de que saliéramos adelante y la fe de que podíamos prender los generadores lo que hizo posible el milagro. Hubo un momento en que le podría decir que 3
3 de los generadores sí tenían, pero los demás estábamos casi empty, casi sin diésel. Hicimos un proceso de sacar el diésel del tanque del generador de Unesalud, que ya no era de nosotros, con una bomba hecha a mano de un carro de carrera del señor Lemuel. De ahí le echábamos a unos drones que teníamos y con esa misma bomba se transportaba en la guagua el dron hacia la planta y con esa misma bomba se echaba, que la bomba pues nos tardábamos, pero lo hacíamos. La respuesta de mi grupo de planta física fue más allá de lo que yo hubiese podido imaginar, dado el evento que tuvimos. Me causó mucha emoción verlos llegar con machete en mano literalmente, y eso significaba el compromiso y el interés que ellos tenían por hacer el trabajo que nos correspondía, y estábamos dispuestos a hacer lo que tuviéramos que hacer para poner la institución al día. Fue un trabajo arduo, pero gracias a la dedicación de todo el personal de la UNE fue posible abrir las puertas a los empleados el día 9 de octubre de 2017. La duda que teníamos, o la preocupación más bien que teníamos, era qué investigación se puede hacer. Porque, por ejemplo, en términos empíricos, temas sí muchísimo, porque el fenómeno nos había dejado y nos ha dejado miles de interrogantes y miles de situaciones a investigar. Pero en aquel momento salir al campo a investigar era un riesgo, o sea, qué tipo de investigación se podía hacer. Así que nos reunimos con los distintos programas académicos para atender esas situaciones, y eso lo hicimos inmediatamente. Y cada unidad académica se reunió con los estudiantes. En el caso de educación, la doctora Rivas nos invitó a una reunión que hicimos ahí precisamente en el pasillo principal con los estudiantes que estaban en proyectos de investigación y con la facultad a cargo de esos proyectos. Igualmente en IEN nos reunimos con la doctora Ana María Viader, que estaba dando un curso de investigación, y desde el punto de vista de cumplimiento, o sea, lo que tiene que ver con IRB, cuando una investigación involucra seres humanos, qué íbamos a hacer. Así que fuimos con cada uno llegando a acuerdos, ¿verdad? Para, dentro de las circunstancias, que el estudiante continuara teniendo una experiencia académica, ¿verdad?, de calidad, pero atemperado a las condiciones y a la situación. Así que cuando estábamos celebrando, y esto es, ¿verdad?, por eso hablo de la vulnerabilidad, cuando estábamos celebrando el nivel de matrícula, pues viene un fenómeno, ¿verdad?, que afecta, pero más que nada no es el número, sino realmente dónde están esos estudiantes, qué pasó con ellos. Ahora mismo nos preguntamos, ¿regresarán? Así que hemos hecho esfuerzos en ese sentido, ¿verdad?, de comunicarnos con ellos, y lo hicimos en aquel momento, ¿no?, con los estudiantes, no solamente porque es un número de matrícula, sino porque son nuestros estudiantes. Para mí fue una sorpresa ver tantas personas que hicieron acto de presencia, y que fue al mismo tiempo una experiencia muy emotiva, porque permitió que hubiera una catarsis y la gente habló, compartió, uno se fue buscando dónde estaba, quién, qué le pasó, qué le ocurrió, y eso fue una experiencia muy emotiva, muy buena. En un momento en el que era muy fácil quedarse en casa porque tengo que atender también los problemas que tengo en el hogar, tengo que atender mi falta de luz, mi falta de gasolina, mi falta de agua, mi falta de comida. Los asociados se montaron en su carro y llegaron aquí, y llegaron a su segunda casa para poner en orden su segunda casa. Y nuestros estudiantes se veían deseosos de llegar. Cuando vi el recinto pensé que no iba a poder terminar el semestre. Estaba muy deteriorado, igual que la mayoría de la isla. Pero también vi el esfuerzo de los empleados, de la facultad, de la administración, por arreglar la universidad y que los estudiantes volvieran a la misma. Y eso me motivó. Mientras la mayoría de nosotros estaba en su hogar, aquí permanecieron 3 personas cuidando la propiedad de todos nosotros. Son esas personas heroínas anónimas y cuyo testimonio no puede faltar.
Nosotros tuvimos 3 personas que estuvieron en las facilidades protegiendo la estructura y protegiendo la institución en general. Nosotros literalmente como empezamos otra vez a checar que como a las 4:30 otra vez empezamos a checar todo. Cuando empezamos de ver la cita y los vientos fue como a las 7 de la mañana, que se sintió como que bien demasiado de fuerte, y ahí fue que nosotros como que decidimos entrar a control, a refugiarnos un poco a lo que pasaba un poco todo. Y después de eso checar la propiedad por completo. Bueno, el 20 de septiembre de 2017 yo entraba a las 6 de la mañana, pero como sabía ya que estaba el huracán, vine preparado. Pues yo dije, bueno, y hablé con los muchachos, que vamos a venir preparados, vamos a traer comida, vamos a traer latería. Entonces a mí me se me ocurrió la idea de traer un caldero de arroz. Y hice un caldero de arroz, lo traje, y suerte que lo traje porque salimos, estuve 36 horas. Pues casi siempre nos mantuvimos en control y cada vez que veíamos que bajaba la intensidad, salíamos. Pero eso era algo repentino porque tú salías y de momento volvían los vientos y era una preocupación porque lo que uno pensaba era, diantre, se entrará aquí a la universidad. Porque como entonces en las redes sociales salían que se estaban metiendo a los supermercados, a los sitios. Decía, diantre, si se mete a la universidad y nosotros aquí, pues entonces teníamos que salir al field. Salíamos al field y volvíamos a entrar. Estuvimos todo el tiempo en eso, iban y ven, entrábamos, salíamos, íbamos para la universidad. Bueno, súper, eso es una experiencia que en verdad tú te quedas en shock. Cuando entramos al departamento de control, que estamos ahí, en una de las puertas de cristal empiezan a hacer un zumbido bien fuerte y se salió una. Yo dije, pues déjame salir porque si la puedo encajar no se rompe. Pero cuando estoy tratando de encajarla empezó el viento más fuerte y la compañera de control me dijo, suéltala, entra. Y la solté y entré y cuando entré, ¡boom!, explotaron las puertas. Al rato el agua empezó a entrar a control. Se empezó a inundar el centro de empleo, ese agua y nosotros entre los 3 pues metimos una covacha, sacamos los esquís, las escobas y estuvimos casi 1 hora sacando agua. Machuca, fue cómico, ¿verdad? Porque él llegó con la pala, bendito. Y lo primero que nos dijo en ese momento fue, ustedes no saben la alegría que a mí me da verlos aquí y lo preocupado que yo estaba por ustedes. Esas fueron las primeras palabras de él, fueron esas, cuando él llegó allí a la institución. Y me dijo, yo me tardé 4 horas en llegar de mi casa acá. Pues yo vivo a 10 minutos de aquí y yo me tardé más de 1 hora en llegar a mi casa. Nunca se me va a olvidar el esfuerzo que ellos hicieron para proteger algo que ellos consideran que es de ellos, que es la institución. Y eso es digno de aplaudirse. Mientras todos estábamos en nuestros hogares, ellos dejaron su hogar para estar dentro de la Universidad del Este. Yo vivía, mis hijos se quedaron con mi mamá, pero mi residencia en sí, yo la perdí. Una de las cosas que digo, que antes no decía así, pero yo le doy gracias a Dios que yo trabajé ese día. Porque realmente yo soy una persona un poco terca y yo sé que yo me hubiese quedado en esa casa. Nuestra rectora se preocupó considerablemente, sobre todo por el personal de la institución, sobre todo por los asociados de la institución. Se preocupó mucho por la facultad de la institución, por los estudiantes. Después de que todas esas preguntas surgieron, preguntó entonces por la integridad de la estructura. Y eso da mucho que decir. Porque una persona que lleva trabajando en la universidad 20 años y que de momento llegue y diga, yo la conozco muy bien y yo sé hasta dónde yo pueda llegar, y por mi responsabilidad tenga que decirle, no puede pasar, la empatía y lo difícil que se hace en el proceso, en ese momento nadie lo iba a entender. Pero al final del camino no tuvimos un solo accidente laboral y no tuvimos una querella por un mal manejo. Cuando ya todo el mundo pudo venir, aquí no era NBM, aquí no era estacionamiento, aquí no era Globe ni UNE, era todo el equipo levantando la UNE. Todo el equipo, gente que yo sé que perdieron muchas cosas y como quiera, vinieron
ayudar, a levantar, a hacer. Y eso a mí me coge rápido. Pero fue bien bonito. El regreso de los empleados marcó un viaje acelerado para el inicio de clases el 16 de octubre y la preparación de una nueva programación académica que respondiera a la emergencia y la devastación que vivía el país y el campus. Los horarios de clases eran de lunes a domingo en horarios de 7 de la mañana a 6 de la tarde, mientras lo permitía la luz solar, pues funcionábamos con generadores de energía. Llegó el día tan esperado por todos, nuestros pitirres. El reinicio fue el 16 de octubre, pero quisimos darle un toque de bienvenida, de que toda la institución, todos los estudiantes iban a ser recibidos como en su casa. Así es que cuando los estudiantes llegaron fue impresionante ver la cantidad de vehículos, de carros, estudiantes. La verdad que nos sentimos, toda la Universidad del Este se sintió bien contenta porque los pitires habían llegado. En el proceso de restauración de la institución fue que logramos habilitar este gran centro de espacio para toda la universidad que se convirtió en el refugio de todos y fue la Biblioteca Piñero. Era el lugar donde convergían estudiantes, facultad y asociados. Se ofrecían clases, habían oficinas, se prestaban servicios. Todo el primer piso se habilitó con computadoras, la plazoleta, eran espacios para sentarse, se logró hacer inclusive una zona de ayuda para nuestros estudiantes y la comunidad, estaba identificada como la zona FEMA. Se pusieron unas carpas para los estudiantes para que tuvieran unos oasis donde ellos lograban conectar sus equipos, cargar sus celulares. Se convirtió en área de reuniones para ellos. Así que la Biblioteca y Centro de Investigación Piñero fue crucial en el proceso de recuperación de la institución. Y fue algo muy lindo porque entonces las diferentes oficinas del área estudiantil, incluyendo oficina de exalumnos, incluyendo el área de los donantes, hicimos contactos y ellos nos daban alimentos para ellos y calidad de vida, hizo como unos bultitos donde había artículos de primera necesidad. Hicimos también un bazar, que le llamamos Bazar María. Ahí colaboramos muchísimo con una iniciativa de la vicepresidencia estudiantil, nos unió a ayudar. Nos unimos todos en equipo de trabajo, reunión en equipo de trabajo, y un coordinador de asuntos estudiantiles me dijo: Mariceli, ¿por qué no hacemos un centro de acopio que se puede llamar Bazar que nos une? Nuestros estudiantes, según se fueron enterando, ellos mismos nos traían cajas. Yo tenía estudiantes de estudio y trabajo y tenía estudiantes que querían trabajar sin ningún tipo de recompensa. Nosotros desde el huracán Irma comenzamos a apoyar lo que era el llevar la comida a algunos sectores de la comunidad, especialmente Loíza y el área de Piñones, donde pudimos apoyar la gestión de un equipo que fue a levantar escombros y nosotros pues a cocinar, obviamente pues para la comunidad. Y lo que yo más tristeza me da es que nosotros le habíamos prometido a esa comunidad regresar y a la siguiente semana llegó el huracán María. Yo tengo que decir que desde el principio mi equipo y mis profesores estuvimos todos en contacto, todos con un deseo de regresar, a aportar, a ayudar, a restablecer nuestra universidad. Y en mi escuela pues somos una escuela de servicio, así que para nosotros eso es parte de nuestra naturaleza. En alguna manera nos sentíamos, ¿verdad?, en que éramos parte de este restablecimiento de la universidad, que aunque no estábamos trabajando directamente en lo que era planta física, sí le servíamos obviamente a la institución y a ese equipo que realmente dio el todo por el todo y restableció la universidad. Además del ajuste en horario, la universidad tuvo que trabajar con las pobres comunicaciones que había en el país.
Fue necesario habilitar áreas para que los estudiantes pudieran hacer sus trabajos. La creatividad de profesores, estudiantes y empleados fue la norma del día. Y los estudiantes montaron en cartones, en cartulina, en afiches, con fotos, que agradecían mucho el que la biblioteca prestó unos servicios de poder imprimir, de poderle dar acceso a internet, y de esa manera pues ellos pudieron completar sus trabajos. Los estudiantes estaban agradecidos, había gratitud hacia la institución porque había un sentido también de pertenencia y de solidaridad. Regresaron estudiantes en grandes cantidades. Claro, este lugar, la Universidad del Este, se convirtió en el oasis que les permitía un respiro, que les permitía acceso a agua, aunque fuera de cisterna, que les permitía cargar sus teléfonos celulares a través de las plantas, que les permitía sentirse en un lugar resguardado y protegido, no expuesto a algún peligro que ellos no pudieran prever. Tenían comida, porque logramos conseguir donaciones de comida para que ellos pudieran por lo menos una comida al día tener, incluso hasta llevarse algo de comer para su casa en caso de que no hubiera. Y los estudiantes pues rápidamente se adaptaron a este nuevo ambiente que hubo que crear, no solamente para que ellos estuvieran cómodos, sino para cumplir con la labor académica que es imperativo cumplir. Nada nos detiene, así que hemos seguido reconstruyendo nuestro país, nuestra universidad, y hemos celebrado. En Acción de Gracias celebramos estar vivos, celebramos tener agua y alimentos, por compartir en familia y hermanados. Sí, porque María dejó destrucción, pero también nos recordó cuán solidarios somos como pueblo y cuán grande es el poder de recuperación cuando unimos voluntades. Les exhorto a que sigamos unidos, porque esta viene siendo nuestra segunda casa. Al personal del Sistema Universitario Ana G. Méndez, desde presidencia hasta los diferentes equipos de trabajo que se formaron para atender las situaciones del huracán a nivel sistémico y a nivel institucional, al personal de la Universidad del Este específicamente, mi más profundo agradecimiento. Yo creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de darle las gracias, no solamente por darme a mí la oportunidad de estar aquí, de estar en ese equipo de trabajo que ayudó a levantar la universidad, sino por demostrarnos que tenemos corazón, que tenemos compromiso, que sabemos hacer las cosas bien y que sabemos incluso echar al lado nuestros intereses particulares para pensar en el bien común. María nos enseñó a todos a ser mejores seres humanos, a levantarnos cada día con lo básico que necesitamos para vivir. Darle gracias a Dios que el sistema ha sido bendecido en ese sentido. Así que si Puerto Rico le saca provecho, el ser humano, ¿verdad? El ciudadano puertorriqueño le saca el verdadero provecho de María, yo creo que hoy debemos de ser mejores seres humanos que lo que fuimos antes de María. La universidad fue totalmente un apoyo para los estudiantes. Después de María, la generación era otra. Los tiempos de antes volvieron a ser los tiempos. Tú ves ahí a los nenes saliendo afuera, jugando trompo, que eso ya no se ve. Ahora los niños cogen una tableta, un teléfono y tú les hablas y no te hacen caso. Decía, ya vino bien, la gente se ayudaba, todo el mundo cooperaba, o era como que todo el mundo era familia. Tú sabes, donde quiera, todo el mundo ayudaba. Bueno, mi esposa me cuenta que allá en Comerío salió todo el mundo con un machete a romper palo por la calle. O sea, yo dije, vino bien. O sea, vino bien porque la gente aprende a valorar más las cosas. Yo tengo un agradecimiento muy grande para todos los asociados de la Universidad del Este, en especial el equipo de la Vicerrectoría de Recursos de Información, que me ayudaron en este proceso de una manera indescriptible. No quiero mencionar nombres porque no quiero que ninguno se vaya a quedar fuera, pero la colaboración que yo tuve del personal de la Vicerrectoría de Recursos de Información fue clave para que yo pudiera mantener el trabajo de las dos vicerrectorías. No había otra manera de hacerlo. Y claro está, o sea, nosotros tuvimos 2 semanas sin operar, ¿verdad? Todos los asociados del sistema universitario cobraron su salario.
Los que vinieron, los que empezaron a trabajar en esas semanas antes de comenzar clases oficialmente, nosotros teníamos almuerzo, teníamos agua, o sea, le dimos cosas que a lo mejor en su casa no iban a poder tener, así que nosotros somos una familia y hay que tratarlos como familia. Desde el ejecutivo hasta abajo, todo el mundo puso su granito de arena. Y todo el mundo participó en este proceso que todavía, ¿verdad? Nos estamos recuperando, esto todavía no estamos en un 100%, así que, pero es ese cariño, es esa lealtad, es esa dedicación al trabajo que distingue a los asociados del sistema universitario Ana Geméndez. Traté de llevar un mensaje de fortaleza, de esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera que se mantuviera en nuestra comunidad universitaria y que se llevara al resto del país. Nosotros nos volcamos con una ayuda comunitaria sin precedentes y yo quisiera que eso se mantuviera en el deseo de la Universidad del Este y en lo que resulte posteriormente la evolución de esta institución, que nosotros nos mantuviéramos con ese deseo de colaborar continuamente con nuestra comunidad inmediata, que es la comunidad universitaria, pero con la comunidad aledaña a la institución y la comunidad de Puerto Rico, porque yo creo que eso fue de las cosas más gratificantes. Y yo exhorto a todos los estudiantes, nuestros asociados, la facultad y a todo el pueblo de Puerto Rico a que no pierda ese deseo de ayudar y de poder apoyar a los que necesiten, ya sea por una urgencia como es la de un huracán o cualquier otra adversidad que nos toque en Puerto Rico. Con la lluvia ya cayendo y los vientos sin cesar, nadie había visto esto. Y nos hincamos a rezar y María va despacio como en una excursión. No importan ya los precios, lo que queda es destrucción. Y una cosa refugiada, eso que nunca se va. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Y los ríos se desbordan, ya no hay agua y ya no hay luz. Y esos vientos que te cazan, escaparse no es común. Si las montañas se derrumban, aquí seguimos todos de pie. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Y una cosa refugiada, eso que nunca se va. Estamos aquí.